Bueno, están haciendo, pues, como les comentaba, ahí están haciendo, pues, están haciendo un procedimiento con bueno, con el navegador 3D, pero adicionalmente, pues, estamos haciendo con una nueva tecnología que es el CartoSound. Eso permite que con el catéter de eco intracardíaco que está dentro del corazón, uno va haciendo los diferentes cortes y va, pues, definiendo el endocardio y también, si quiere, el epicardio o las otras estructuras en los diferentes planos de la ecografía, y al costado se va construyendo, pues, la anatomía 3D. Uno construye la anatomía rápidamente sin tener ningún catéter adicional al del eco intracardíaco y hace toda la anatomía 3D de la cámara que le interesa. Muy bien, ya dentro de breve nos van a, pues, informar si ya estamos listos para poder conectarnos con la sala. Bueno, vamos a retomar, pues, los bloques de ponencias. Permítame, por favor. Muy bien. Este bloque es breve, vamos a tener 2 ponencias y luego vamos a ir a la sala de procedimientos. Cambiamos, por favor, la pantalla para poder colocar la presentación. Bueno, vamos a hablar entonces ahora del manejo de la taquicardia ventricular en cardiopatía estructural, de forma general. ¿Okay? Ya el doctor Armando Pérez, por aras del tiempo, avanzó ya con una ponencia que es el manejo de la taquicardia ventricular en cardiopatía isquémica. Yo voy a hablar, pues, creo una ponencia antes a lo que él iba a presentar, que es el manejo global de una taquicardia ventricular en pacientes que tengan alguna cardiopatía estructural. Esta es la agenda que voy a desarrollar con ustedes en estos minutos. Y bueno, pues una taquicardia ventricular, como ustedes ya saben, es aquella taquiarritmia que se origina por debajo del nodo AB. Esto puede incluir a taquicardias que se originan dentro del sistema de conducción, ejemplo, pues las TBs fasciculares, las TBs rama-rama, aquellas que se originan, pues, en estructuras intracavitarias, músculo papilar, banda moderadora, o arritmias que se originan en tejido miocárdico ventricular sano, ¿no? Las TBs idiopáticas de los tractos de salida, o, pues, en este caso, tejido miocárdico enfermo, o sea, sustrato arrítmico para sostener una taquicardia, como es el caso de la presencia de cicatriz. Y bueno, acá vemos un ejemplo de una taquicardia ventricular, en este caso es una taquicardia QRS ancho regular, que obviamente, pues, para el mecanismo de esta es fundamental en pacientes que tienen cardiopatía estructural la presencia de esto, ¿no? De este elemento que es el sustrato arrítmico. Ya el doctor Armando Pérez nos ha comentado cómo es el tema del sustrato arrítmico en este tipo de pacientes, en donde la presencia de cicatriz, justamente, que es justamente la barrera de una zona con inactividad eléctrica, y a su vez dentro de un paciente que tenga, pues, zona de cicatrización por diferentes razones, sea posinfarto u otra cardiopatía de base, pues esta zona de tejido enfermo no únicamente tiene tejido inerte, como ustedes pueden ver, también pueden haber tejidos viables, pero evidentemente, dado que han tenido una anoxa, pues van a alterar sus propiedades electrofisiológicas, por lo tanto la velocidad de conducción va a estar alterada, sus periodos refractarios de este tejido viable va a estar también modificado en relación al tejido miocárdico sano. Entonces, dentro de un corazón con cicatriz, evidentemente hay todos los componentes para que el paciente pueda hacer una taquicardia en donde el mecanismo más frecuente, no único, va a ser una reentrada, ¿correcto? Y las cardiopatías estructurales pueden ser diversas, ¿correcto? Dentro de ellos, la más frecuente es la cardiopatía isquémica, ¿no? Enfermedad coronaria, pacientes posinfartados en donde hay una cicatriz densa, pero también tejido viable que sostiene circuitos de reentradas. Pero también tenemos otras cardiopatías que no son, pues, isquémicas, como por ejemplo pacientes con cardiomiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho, donde el sustrato se encuentra, pues, en el BD. A veces esta cardiomiopatía se extiende al ventrículo izquierdo y también, pues, puede comprometer otras zonas. Otra cardiopatía que es muy frecuente en nuestra región es la cardiomiopatía chagásica, la cual, pues, va a generar zonas de cicatrización en determinadas zonas, predominantemente en el epicardio o en las regiones lateral basal o apical, en donde, pues, se generan estos sustratos arrítmicos.
Y así tenemos una lista gigante de cardiomiopatías que son el sustrato para taquicardias ventriculares. Aquí vamos a hablar de la evaluación inicial de un paciente con arritmia ventricular. Y es fundamental, pues, conocer la historia clínica del paciente, ¿correcto? Conocer los antecedentes de este paciente, conocer los factores de riesgo cardiovasculares asociados a esta taquicardia ventricular que tiene el paciente, ¿no? Si el paciente tiene historia de un infarto previo, si el paciente tiene historia de muerte súbita familiar, si tiene historia de una cardiopatía hipertrófica en la familia o otro tipo de cardiopatía genética, pues por ahí debería encaminarse la búsqueda de la cardiopatía que está teniendo el paciente, ¿no? El examen físico también, por supuesto, los hallazgos que podamos identificar en los pacientes. El electrocardiograma es fundamental, no hay duda que ya es fundamental para la evaluación inicial de todo paciente con arritmia ventricular. Tanto el electrocardiograma basal, en ritmo sinusal, como también en taquicardia, porque pues nos va a permitir identificar la cardiopatía de base asociada a esta taquicardia ventricular. El ecocardiograma, ni qué decir, es una prueba de imagen accesible que nos permite identificar algunas o muchas cardiopatías estructurales en este tipo de pacientes. En algunas ocasiones, pues si es que el cuadro clínico nos plantea que hay una alta probabilidad de una enfermedad coronaria, será pertinente hacerle un estudio de coronariografía, y en otras ocasiones, pues incluso resonancia magnética cardíaca o estudios pues como el PET y otro tipo de evaluaciones. Lo fundamental es que después de todo este proceso de evaluación clínica tengamos una respuesta clara. El paciente que estamos evaluando, que tiene una arritmia ventricular, ¿tiene o no tiene cardiopatía estructural? Y esa es la tarea que tenemos que nosotros cumplir cuando evaluamos clínicamente un paciente con arritmia ventricular, determinar la presencia o no de cardiopatía estructural. Esta respuesta es fundamental porque va a determinar el manejo y el pronóstico de nuestro paciente. Así es que es una tarea importante que debemos de cumplir para poder pues, definir el manejo del paciente. Como les comentaba, el electrocardiograma es fundamental. Miren ustedes, un electrocardiograma en ritmo sinusal de base, ¿correcto? Pero sin embargo estamos viendo que este paciente tiene ondas Q en derivaciones de 2, de 3 ABF con T negativas, lo cual sugiere pues, que hay un sustrato en la pared inferior, ¿no? Producto de un infarto. Y es en este sustrato en donde se origina pues una arritmia, en este caso una taquicardia ventricular, la cual tiene un patrón de bloqueo de rama derecha, ¿correcto? La transición, como ustedes pueden ver, es bastante tardía, ¿correcto? Y el eje va de abajo hacia arriba, entonces más o menos nos está planteando pues, y además la derivación de 1 es positivo, lo que nos plantea es que tenemos una taquicardia ventricular que se origina en la región septal, basal, ¿no? Porque la transición es muy tardía, y además pues inferobasal, ¿no? Entonces, en base a la información de la morfología de la taquicardia o la extrasístole ventricular, nosotros podemos definir el origen o la salida, porque recuerden que puede ser una reentrada de una taquicardia ventricular. Muy bien, también es fundamental pues las características electrocardiográficas. Ya el doctor Mario dio detalles de qué criterios nos ayudan a definir si el origen de una taquicardia ventricular puede ser epicárdica, ¿no? Y evidentemente en base a esta información ya descrita, nosotros nos podemos orientar a ese aspecto y con ello también poder planear procedimientos en casos de pacientes con cardiopatías no isquémicas, por ejemplo, ¿no? Y la otra información es la resonancia magnética cardíaca, una herramienta fundamental, en especial en pacientes con cardiopatía no isquémica, porque de acuerdo a los patrones, ¿no? Si son intramurales, parchados, epicárdicos, etcétera, nos da o nos puede orientar al origen o a la etiología de esta cardiopatía no isquémica, que es el sustrato, ¿no? Para este tipo de arritmias. Y bueno, vamos a hablar ahora entonces del manejo de las arritmias ventriculares asociadas a cardiopatía estructural o cicatriz ventricular. Y son 3 elementos que acá les estoy presentando. Todo paciente que tenga una cardiopatía estructural y tiene una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, ¿correcto? Estos 3 elementos son fundamentales en la evaluación y definir qué manejo le corresponde. En primer lugar, tengo que definir si el paciente tiene indicación de implante de un DAI por prevención de muerte súbita, que es lo más probable, evidentemente, en un paciente con TB monomórfica. ¿Tienen agüita, por favor? Asociada a una cicatriz. El otro aspecto es definir la necesidad de uso de drogas antiarrítmicas, ¿correcto? Y también pues la necesidad pues de ablación 3D en este grupo de pacientes. Ahora lo vamos a ir explorando, ¿ya? Bueno, entonces el tema de prevención de muerte súbita en un paciente que tiene taquicardia ventricular monomórfica y cardiopatía estructural, creo que en su gran mayoría, casi todos, van a terminar con el implante de un DAI, al menos existe una causa reversible tratable, ¿no? Pero si no lo hubiera, pues van a terminar en el implante de un DAI.
Con respecto al manejo farmacológico de las arritmias ventriculares, estamos viendo que ya después de haberle implantado el DAI, si el caso lo ameritaba, como ocurre en la mayoría de las veces, pues vamos a plantear al paciente terapia farmacológica. Y para ello, los antiarrítmicos en pacientes con cardiopatía estructural, ahora sí la amiodarona tiene lugar. Ahora sí tenemos que contar con el apoyo de la amiodarona y en especial si lo asociamos con beta bloqueadores, nos va a ayudar pues a reducir el riesgo de descargas del desfibrilador que tiene el paciente en comparación a una terapia únicamente con beta bloqueadores. Es por esa razón que en pacientes con arritmias ventriculares asociadas a cicatriz, en este caso, en este estudio, donde se evalúa a pacientes postinfarto, ¿no? Se recomiendan pues estos antiarrítmicos. Sin embargo, pues la eficacia no es como quisiéramos. Miren ustedes, la sobrevida libre de recurrencias, ¿correcto? O descargas del DAI es de 46%. Entonces, tampoco los fármacos antiarrítmicos en este escenario tienen una eficacia tan alta, pero es lo que tenemos y tenemos que recomendarlo. Además, pues la seguridad, ¿no? Los eventos adversos asociados a estos fármacos es importante, 28%, y puede generar este tipo de complicaciones. Muy bien, acá miraremos otras estrategias entonces. Como ejemplo tenemos la ablación de las arritmias ventriculares en pacientes con cardiopatía estructural. La eficacia ya no es como les comentábamos previamente, ¿no? En pacientes con arritmias ventriculares idiopáticas estamos en una eficacia pues, ¿no? De un 85, 90%. Acá no, la eficacia en pacientes con cardiopatía estructural, pues la eficacia, incluso la tasa de éxito agudo, está entre un 60 a un 89%. Y la sobrevida libre de recurrencia en el tiempo, pues va de un 50 a un 70%. En este tipo de pacientes y procedimientos, pues la tasa de complicaciones es evidentemente mayor y va a depender y va a estar muy asociado al tipo de abordaje que vamos a realizar. Si nosotros vamos a realizar un abordaje únicamente endocárdico y vamos a modular la cicatriz en ritmo sinusal, probablemente la tasa de complicaciones es baja, ¿correcto? Pero si nosotros vamos a hacer un abordaje epicárdico, vamos a modular un paciente que se encuentre inestable en tormenta eléctrica, la tasa de complicaciones va a subir y por lo tanto pues es importante evaluar ese aspecto. Pero a pesar de ello, la ablación de la taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía estructural, específicamente postinfarto, pues no hay duda que reduce la carga de arritmia ventricular. Miren ustedes, este es un estudio realizado por Stevenson, 2008 todavía. Miren, pacientes con una media de episodios de TB y que posablación, pues la media baja de manera drástica. Esto está claramente pues demostrado y documentado. El tema entonces es plantear si todo paciente con cardiopatía estructural, taquicardia ventricular monomórfica, a quien se le implantó un DAI, hemos indicado de que tiene que recibir coadyuvantemente pues su terapia antiarrítmica, ¿no? Beta bloqueadores u otros antiarrítmicos. La pregunta es, si ya el paciente está con un fármaco antiarrítmico, ¿debo escalonar la terapia antiarrítmica o de repente ya plantear la ablación? ¿Y en qué momento debo plantear la ablación en este grupo de pacientes? Pues acá tenemos un estudio que nos enseña temas muy interesantes, es el estudio Vanish, el cual pues es un estudio multicéntrico, aleatorizado, el cual pues incluyó a pacientes con cardiopatía isquémica, postinfartado y que eran portadores de DAI, ¿no? En este grupo de pacientes, bueno, se formaron dos grupos de pacientes, ¿no? Aquellos pacientes que después de estos episodios, pues se les va a mandar pues a una ablación, y el otro grupo a quienes después de una recurrencia, pues se insiste con los antiarrítmicos escalonando la terapia antiarrítmica. Si estaba recibiendo amiodarona, duplico la dosis, aumento la dosis, y si estaba con beta bloqueador, aumento otro antiarrítmico, ¿ok? Entonces se compara un grupo, ir a ablación, versus el otro grupo que es escalonar la terapia antiarrítmica. Y el endpoint primario del estudio Vanish es mortalidad, tormenta eléctrica, descargas apropiadas del DAI. Miremos los resultados del estudio Vanish. Miren ustedes, el endpoint primario, pues interesante, porque si es que, pero a favor de la ablación. Acá tenemos la sobrevida libre de eventos primarios combinados y como vemos, la sobrevida libre de eventos primarios es mayor en el grupo ablación versus la terapia escalonada, ¿no? Entonces, hay más pacientes que no tienen estos episodios de mortalidad o tormenta eléctrica, ¿no? Entonces, pero esto fue bastante interesante porque fue de 0.72 el hazard ratio y no incluyó a la unidad, lo cual pues habla de que la ablación tiene un mejor resultado en estos aspectos porque es el endpoint primario. Pero cuando nosotros analizamos por separado la mortalidad, no hay diferencia, ¿no? Miren ustedes, mortalidad, tanto ablación versus escalonar la terapia antiarrítmica no muestra diferencias.
Lo que sí vemos es de que hay una reducción o hay una sobrevida libre de tormenta eléctrica en el grupo que va a ablación comparado a aquellos que escalonan la terapia antirrítmica y las descargas apropiadas, ¿ok? Entonces no impactamos en mortalidad, ¿no? Si queremos considerar este aspecto, reducimos o tenemos una mayor sobrevida libre de tormenta eléctrica cuando preferimos ablación versus escalonar la terapia antirrítmica. Pero acá hay un concepto muy interesante en el estudio Vanish Trial, que dividieron a dos grupos de pacientes, aquellos que ya recibían amiodarona y aquellos que aún no recibían amiodarona. Si el paciente estaba con amiodarona, miren ustedes, los resultados fueron favorables a ir a una ablación, que estar insistiendo en dar mayores dosis de amiodarona. Es diferente el resultado en aquellos pacientes que aún no recibían amiodarona, ya sea en una TB recurrente. En ellos, pues, escalonar la terapia, quiere decir agregar amiodarona, fue tan igual como, pues, ir a una ablación, ¿ok? Acá más o menos les voy a mostrar pues el manejo de los pacientes post-infarto, en quienes pues podemos tener varios tipos de situaciones, ¿no? Aquellos pacientes evidentemente que tienen taquicardia ventricular monomórfica post-infartados, lo primero que debo hacer es descartar que no hay una isquemia aguda o una causa reversible tratal, es el primer paso, ¿ok? Si este paciente postinfartado tiene un primer episodio de taquicardia ventricular con fracción de eyección más del 40%, ¿correcto? Y este episodio es tolerado por el paciente, que es decir, no le genera inestabilidad hemodinámica, las nuevas guías consideran que la ablación, ¿no?, de esta arritmia es una opción con el fin de poder evitar el implante del DAI. Esta conducta se puede mantener si es que evidentemente el procedimiento de la ablación consigue los objetivos del procedimiento, ¿correcto? O que también pues el centro no cuenta pues con la tecnología. Si el centro no cuenta con la capacidad de hacer la ablación o el paciente no desea hacerse la ablación, evidentemente se va al implante de DAI. Pero miren ustedes, esta taquicardia ventricular monomórfica sostenida, hemodinámicamente estable y con FEI más del 40%, ¿correcto? Es diferente, pues, si tengo un paciente que ya tiene una TB monomórfica sintomática y que le genera descargas del DAI, si es que el paciente tiene DAI, por supuesto. En este caso, hay que valorar si el paciente ya estaba o no con amiodarona o no recibía amiodarona por pues, una intolerancia, una reacción adversa. En ese sentido, si el paciente ya estaba con amiodarona o no la toleraba por una reacción adversa o intolerancia, pues la ablación con catéter es la clase 1 de recomendación. Si el paciente aún no estaba con amiodarona, pues tengo las dos opciones, o considerar agregar una dosis de amiodarona, o la ablación, que ambos tienen la misma clase de recomendación. Ahora vamos al otro grupo de pacientes, taquicardias ventriculares en cardiopatía no isquémica. Pues acá es fundamental lo siguiente, pues primero definir la prevención de muerte súbita. En cardiopatía no isquémica está claro que el implante de DAI se tiene que dar tanto en TBs monomórficas que generan inestabilidad hemodinámica, que eso no hay discusión, como aquellos que no tienen inestabilidad hemodinámica. En cardiopatía isquémica postinfartados, la ausencia de inestabilidad hemodinámica podría ser reemplazado por ablación si la FEI es más del 40%. En los no isquémicos no hay esa opción. Con o sin inestabilidad hemodinámica, la indicación del implante de DAI es muy clara, ¿correcto? Obviamente con diferentes clases de recomendación. Bueno, ahora miremos cómo es el manejo en este grupo de pacientes a quienes ya se le indicó el implante de un DAI. Y estando con un DAI, pues hacen una descarga. En ese aspecto, es fundamental determinar si el paciente estaba o no con amiodarona. Si el paciente ya estaba con amiodarona, ¿correcto? Pues lo que toca al paciente es hacer una ablación porque está haciendo una recurrencia bajo efecto de amiodarona. Y si no estaba con amiodarona y solo estaba con betabloqueadores, recomendamos que pues agregue amiodarona al tratamiento o considere pues la ablación como una opción en este grupo de pacientes, ¿ok? En cardiopatía no isquémica pues hay una gran variedad de patologías que a veces pues es difícil poder separarlos y por ser grupos muy heterogéneos pues evidentemente es complicado entender los resultados. El sustrato arrítmico en este grupo de pacientes suele ser muy extenso, va más allá del endocardio, suelen ser epicárdicos en algunas ocasiones. Pero a pesar de ello, pues la ablación se recomienda en estos pacientes que sean taquicardias ventriculares monomórficas sintomáticas, ¿correcto? O incluye las descargas por el DAI y que a pesar de la terapia antiarrítmica con amiodarona, por supuesto, este tipo de pacientes se les recomienda hacerle el procedimiento. Hay pacientes con cardiopatía dilatada en quienes pues tienen este tipo de taquicardia, que es la TB rama-rama, en quienes la ablación también es una opción y es la terapia de primera línea. ¿Ok? Bueno, ¿cuándo ir al epicardio? El doctor Cabrera nos va a hablar
a profundidad de este tema. Y bueno, acá solamente mostrarles un par de casos, ¿no? Paciente de 60 años, cardiopatía dilatada no isquémica, portador de DAI, TB recurrente, descargas apropiadas, se le hizo una ablación únicamente endocárdica y a los 5 días hizo recurrencia. El patrón sugería una TB epicárdica, hicimos ahora sí abordaje epicárdico y al llegar al epicardio encontramos sustrato arrítmico, el cual pues alcanzó a modular la arritmia, eliminamos la taquicardia y el paciente ya no hizo recurrencias. Lo mismo acá, una cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, en rojo es zona de bajo voltaje, miren, este es el mapa endocárdico, ¿correcto? Pero en el epicardio, esta cardiopatía, miren, este es un mapa epicárdico, tiene mayor zona de cicatrización. Esta fue una ablación endoepicárdica, la cual pues permitió conseguir el éxito en este grupo de pacientes. Finalmente, pues en arritmias ventriculares asociadas a cicatriz, tanto la terapia antiarrítmica como la ablación son efectivas en reducir recurrencias, carga arrítmica de taquicardia ventricular y descargas del desfibrilador. Sin embargo, no hay evidencia que muestre reducir mortalidad cardiovascular. La ablación de taquicardia ventricular en pacientes postinfartos puede ser considerada una terapia de primera línea. En esos casos ayudaría a reducir la tormenta eléctrica y la TB incesante. ¿Correcto? Y finalmente hay una clara indicación de ablación de taquicardia ventricular en pacientes isquémicos que sean refractarios a antiarrítmicos, como es el caso de la amiodarona. Y en pacientes con taquicardia ventricular y cardiopatía no isquémica, que sean refractarios antiarrítmicos, pues en este caso la ablación es una opción y muchas veces tenemos que hacer abordajes más complejos como el abordaje epicárdico. Muy bien, muchas gracias.